Descubre 15 increíbles lecciones de estoicismo que transformarán tu vida para siempre. Antonio se encontraba en el borde de un abismo emocional. A sus 28 años y con el peso de las expectativas familiares sobre sus hombros, la vida le había presentado un desafío inimaginable. Su madre, Carmen, estaba hospitalizada tras un accidente que sacudió los cimientos de su mundo. Era el menor de 5 hermanos, todos con sus propias luchas, pero su papel como el más joven lo convertía en el pilar en el que todos esperaban apoyo y fortaleza. La presión lo aplastaba como una ola, y la idea de perder a su madre lo mantenía despierto por las noches, preguntándose qué pasaría si ella no regresaba a casa. El hospital se convirtió en una segunda casa. Las horas pasaban siendo un borrón de luces fluorescentes y rostros preocupados. Cada vez que se encontraba frente a una enfermera o un médico, los mismos pensamientos lo atormentaban. ¿Y si no puedo ser lo suficientemente fuerte? ¿Y si mi futuro como arquitecto, un futuro que ella había soñado para mí, se desvanecía? Era un dilema que le carcomía el alma a medida que las semanas se volvían meses. Antonio había invertido tiempo, esfuerzo y cada molécula de su ser en sus diseños. Un sueño nacido entre las historias de su abuelo Javier, quien le había enseñado la importancia de la lucha. ¿Valdría la pena alcanzar el éxito y dejar a su familia en un momento tan crítico? Un día, mientras regresaba del hospital, Antonio encontró a su abuelo en el porche. Javier siempre había sido una roca en su vida, un hombre que había visto el sufrimiento de su pueblo y aún mantenía la esperanza. Antonio, la vida nos presenta pruebas. El estoicismo enseña que solo puedes controlar tus acciones y reacciones, le dijo, y esas palabras resonaron en la mente del joven como un eco. La simpleza de su mensaje le trajo algo de consuelo, pero también dejó claro que estaba en medio de una tormenta interna. Su ambición luchaba con su deseo de estar al lado de su madre, y cada vez que se sentaba a trabajar, su mente se llenaba de dudas. Estaba a un paso de presentar su diseño en una exhibición que podría cambiar su carrera, pero el miedo lo asaltaba. Invierta su tiempo y energía en su sueño, mientras su madre lo necesitaba más que nunca. Entre las líneas de su trabajo, plasmaba no solo su talento arquitectónico, sino el amor y los sacrificios de los que lo habían antecedido. Cada trazo reflejaba su vida, la de su madre, y las historias de esperanza que Javier le contaba. Sin embargo, la presión aumentaba. Anticipaba la crítica de sus colegas. Temía que Salvador, un compañero envidioso, arruinara todo con rumores malintencionados. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que la exhibición se acercaba, Antonio sentía que el tiempo se convertía en un enemigo. Las sombras de la duda nublaban su mente. Pensó en lo que podría pasar si se presentaba y fracasaba. ¿Y si no era suficiente? Atrapado entre la necesidad de demostrar su valía y el deseo de ser el hijo que su madre esperaría que fuera, se dio cuenta de que su decisión no solo impactaría su futuro, sino también el legado que portaba. Era el momento de abrazar ese legado o dejarlo escapar. La voz de Salvador resonaba en su cabeza. Las risas de sus colegas se mezclaban con la ansiedad que lo consumía. Solo le quedaba una elección. El momento decisivo se acercaba, y su corazón latía con fuerza mientras se preguntaba, ¿podría enfrentarse a la traición y demostrar que el amor y la familia siempre triunfan, o se dejaría vencer? La verdad estaba a punto de revelarse. La noche antes de la exhibición, Antonio se encontraba en su pequeño cuarto rodeado de bocetos y maquetas. Cada línea dibujada era un relato de su vida, un reflejo de sus esperanzas y temores. La mente del joven no cesaba de divagar entre el futuro incierto y el presente angustiante.
Se preguntaba si el esfuerzo por cumplir con las expectativas era el camino correcto. La lucha interna lo desgastaba. Con el amanecer, una decisión emergió del caos. Debían coexistir, su sueño arquitectónico y su rol como hijo. Inspirado, decidió plasmar su amor por su madre en su diseño. Esto no solo sería una exhibición de talento, sino un homenaje. Concibió su proyecto como un puente entre la dolorosa realidad y un futuro esperanzador. Aquella estructura no sería simple concreto y acero, sería un símbolo de fortaleza, una representación de su familia, un tributo a su madre. A medida que trabajaba en su diseño, sentía la conexión con su madre crecer. Visualizaba cómo ella sonreiría al ver su sueño hecho realidad. Cada trazo no solo era un aspecto arquitectónico, sino un hilo que unía sus corazones. Sin embargo, esta epifanía no eliminaba la sombra de la crítica y el juicio. La figura de Salvador se mantenía en su mente, proyectando dudas que lo acechaban como un depredador. La mañana de la exhibición llegó rápidamente. El nerviosismo se asentó en su pecho. En el camino al lugar, repasaba su discurso mentalmente, temiendo que la voz le temblase o que olvidara las palabras. Sin embargo, en cada instante, recordó el rostro de su madre, la fuerza de su sonrisa y el legado de su abuelo. Estos recuerdos se convirtieron en su ancla emocional, reduciendo la estridencia de la ansiedad, aunque no la extinguieron por completo. Cuando el evento comenzó, la sala se llenó de murmullos. Antonio se dirigió a su estación, donde su diseño destacaba entre otros sobresalientes. Con pasos firmes, observó a sus colegas. Entre ellos, Salvador, con una sonrisa burlona, ya empezaba a murmurar con otros. Sin embargo, en lugar de dejarse invadir por el miedo, reprodujo las palabras de su abuelo en su mente. Controla lo que puedes. Debía centrarse en su presentación y dejar que su trabajo hablara por él. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acercó al atril. Al comenzar a hablar, sintió una oleada de confianza. Describió cada elemento de su creación, la historia detrás de ella, y lo que significaba para él y su familia. Su voz iba ganando fuerza mientras los asistentes comenzaban a escuchar con atención, pero justo cuando la presentación alcanzaba su clímax, la interrupción vino de quien menos lo esperaba. Salvador se puso de pie, y con una risa burlona, interrumpió. ¿Este es el gran diseño que esperábamos? Parece más un intento desesperado por ganar simpatía que una verdadera obra arquitectónica. La tensión se cortó como un cuchillo en la sala. Antonio sintió que la criticó comenzaba a abrir una herida en él. Era su momento de verdad, el instante en el que debía elegir cómo reaccionar. Su mente entró en un torbellino de posibilidades. Dejar que el desánimo lo dominara o enfrentarse y defender su pasión. Este era trazando no solo una línea entre el éxito y el fracaso profesional, sino una línea más fina entre su valentía y su miedo. Justo antes de que pudiera decidir, la mirada de su madre flotó en su mente, recordándole su fuerza. En ese instante, tomó una decisión. A través de los ecos de su propia duda, un nuevo Antonio emergía. Quizás no puedo controlar lo que piensen de mí, comenzó a decir. Pero puedo demostrar quién soy a través de mi trabajo. La sala quedó en un profundo silencio. Y en ese momento de confrontación, Antonio se dio cuenta que, al igual que su diseño, debía ser audaz y resistente. ¿Sería suficiente para cambiar el rumbo de su vida y el de su familia? ¿O sería esto el comienzo de una batalla mucho más grande? La verdad estaba a punto de revelarse no solo sobre su proyecto, sino sobre sí mismo. La sala permanecía en un silencio casi palpable, cargado de la tensión del momento. Antonio, sintiendo la energía contenida a su alrededor, se enfrentó a Salvador con determinación. No se trata de buscar simpatía, continuó, su voz resonando con una fuerza que iba más allá de sus inseguridades. Se trata de mostrar la realidad que vivo y que vive mi familia. Este diseño es una expresión de amor, y no un intento de complacer a nadie. Al pronunciar esas palabras, algo en su interior se transformó. La pérdida de su madre a lo largo de los años había dejado profundas cicatrices,
Pero aquellas heridas no solo lo habían debilitado, también habían sido el combustible de su creatividad. Comprendió que su vulnerabilidad podía ser una fortaleza, y no el defecto que otros podían observar. Esa idea chisporroteaba como un fuego nuevo dentro de él. Los murmullos comenzaron a disiparse. Algunos de sus compañeros le dirigían miradas sorprendidas. En lugar de quebrarse, había optado por levantarse. Esto era más que una defensa de su trabajo, era una reivindicación de su identidad. Se sintió empoderado volviendo al corazón de su discurso. La arquitectura no es solo sobre edificios, es sobre contar historias, es una forma de unión y comunicación. Al final de su intervención, el auditorio estalló en aplausos. Antonio no podía creer que lo que había empezado como un tormento interno hubiera culminado en ese momento de aceptación. Pero la conexión con su proyecto iba más allá de la apreciación superficial que recibía en ese instante. Ese diseño no solo representaba sus habilidades técnicas, sino el viaje emocional que había recorrido. La adrenalina seguía fluyendo mientras se retiraba del escenario, sintiendo la vibración de la sala a su alrededor. Sin embargo, Salvador lo aguardaba al final. Su sonrisa burlona apenas disimulaba lo que parecía ser una mezcla de frustración y respeto. Colocándose frente a Antonio, sus ojos desafiantes se fijaron en él. «Impresionante presentación, Antonio», dijo. «¿Pero crees realmente que esto es suficiente para convencernos? La arquitectura es mucho más que un relato emocional». No pudo evitar que sus palabras le atravesaran la mente como flechas. Había una verdad hiriente en su crítica, y eso lo llevó a interrogarse de nuevo. ¿Era suficiente su conexión emocional con la obra? Al llegar a su casa esa noche, con el eco de los aplausos aún resonando en su mente, se sentó en su escritorio. Aún con la ovación en su memoria, la duda apareció de nuevo, acechante. Decidió que la respuesta no residía solo en surcir la narrativa emocional de su diseño, sino en un enfoque más crítico sobre lo que la arquitectura significaba para él y cómo podía incorporar técnicas brillantes en sus proyectos. Quizás había dejado aspectos cruciales de lado al aferrarse tanto a la historia personal. Pasó horas revisando libros de arquitectura, absorbiendo el conocimiento de los grandes maestros, la historia, la técnica, la psicología del espacio. Cada página que hojeaba generaba un destello de inspiración. Antonio comenzó a considerar un plan que entrelazara su pasión con una evolución técnica en sus diseños. Su creciente autodisciplina despertaba en él un deseo de aprender que no sabía que existía. Se propuso mejorar y profundizar, sin dejar atrás la conexión humana que lo guiaba. Pero la calma previa a la tormenta siempre trae consigo un eco de inquietud. Mientras absorbía ideas en su estudio, un mensaje inesperado interrumpió sus pensamientos. Una invitación para participar en una competencia de diseño a nivel nacional. Una oportunidad, no solo de demostrar su talento, sino de retar sus propios límites y explorar hasta dónde podía llegar. Sin vacilar aceptó. Sabía que este proyecto era su chance de fusionar la técnica con el corazón, no solo para cimentar su futuro, sino para desafiarse a sí mismo en el proceso. Pero en su interior, una inquietante sombra lo seguía. ¿Realmente podía hacerlo? ¿Podría equilibrar su vulnerabilidad con la maestría técnica que se requería? Mientras el horizonte se iluminaba con nuevas posibilidades, la emergente pregunta resonaba en su mente. ¿Estaba preparado para el reto que venía? La respuesta, sin saberlo, definiría su camino hacia la verdad y el éxito. Antonio se sentó frente a su mesa de trabajo. La pantalla de su ordenador iluminando su rostro mientras un mar de ideas y proyectos competía por llevar la delantera en su mente. La invitación a la competencia no solo era una oportunidad, era un crisol en el que podría forjar su futuro. Sabía que debía adentrarse en un proceso de transformación que exigía de él una autocrítica despiadada y una búsqueda incansable por la perfección técnica. Con cada hoja que pasaba, cada concepto que releía, se dio cuenta de que el desafío radicaba en crear algo que no solo tocara el corazón, sino que se mantuviera en pie desde el punto de vista estructural y funcional.
Es un rompecabezas, pensó, donde cada pieza debe encajar a la perfección. Reflexionó sobre los grandes arquitectos que admiraba, sus obras emblemáticas llenas de simetría, proporción y propósito. Eran historias mudas, pero llenas de significado. Comenzó a esbozar ideas, dibujando rápidamente con trazos firmes, dejando que las imágenes fluyan desde su mente hacia el papel. Sentía que su esencia se filtraba en cada línea, pero eso no era suficiente. Necesitaba analizar cada diseño con una mirada crítica. ¿Cómo podía incorporar las técnicas que había estudiado? La clave era una reevaluación, un reexamen de su propio sentido estético y funcional. La organización del espacio en su diseño se convirtió en un dilema fundamental. Sabía que debía ser funcional, pero también deseaba que contara su historia. Sus días se convertían en una danza entre la técnica y la emoción, y a veces tropezaba, huellas del desgaste en sus manos. Sin embargo, tras cada caída, una nueva resolvía brotaba de la tensión. Las horas de desvelo se convirtieron en reflejos de su lucha interna. Su ansiedad se transformó paulatinamente en creatividad. Con los días avanzando, el concepto que finalmente nació combinaba su historia personal con un enfoque innovador. Había logrado encontrar un equilibrio. Cada espacio tenía una razón de ser, y cada elemento decía algo sobre su vida y el amor que había perdido. Sin embargo, a pesar de sentirse orgulloso, una molesta inseguridad se adueñaba de su estómago. ¿Era suficiente? Los debates internos se volvieron más frecuentes. Se preguntaba si los demás comprenderían esta fusión entre lo emocional y lo tangible. El temor a que el jurado privilegiara la técnica sobre la narrativa lo mantenía despierto por las noches. En sus momentos de mayor duda, recordaba las palabras de Salvador, esa voz crítica que resonaba en su mente. Quizás la corrección de su obra no era solo una cuestión de estética, sino de generar una idea que respirara autenticidad y esencia. Decidido a no sucumbir ante el miedo, se armó de valor y comenzó a invitar a amigos y colegas a sus sesiones de revisión. La retroalimentación se volvió esencial. Cada giro de palabra, cada crítica, contribuía a la construcción de su obra. Aprendió a recibirlas con mente abierta, a verlas como oportunidades de crecimiento. Algo nuevo emergía. La confianza que crecía a través del intercambio. Sin embargo, cuando se acercaba la fecha límite, algo le hizo dudar nuevamente. Una llamada inesperada de Salvador lo llevó a cuestionar su preparación. Antonio, ¿te has asegurado de que el diseño sea lo suficientemente riguroso? No puedes permitirte ser sentimental en este campo, dijo con frialdad. El eco de sus críticas lo despertó una vez más. Antonio respiró hondo. La pregunta tomó forma, nublando su mente. ¿Podría la búsqueda de la autenticidad y la emoción ser suficientes para cumplir con las expectativas del jurado? Esa noche, mientras las sombras crecían en su habitación, un nuevo impulso se convirtió en su mantra. El miedo es el camino hacia la grandeza. Pero, ¿realmente podría transformar su angustia en fuerza? La próxima semana se perfilaba como un punto de inflexión. No solo la competencia era un desafío, sino un examen de su propio crecimiento personal. Mientras su corazón latía al unísono con esos pensamientos, se preguntaba si con el tiempo se daría cuenta de que hay miedos que deben ser enfrentados y superados. Una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Hasta dónde podría llegar realmente siguiendo su propio camino? Antonio se encontraba sentado frente a su mesa, las ideas revoloteando en su mente como mariposas inquietas. Las palabras de Salvador seguían resonando en su cabeza, convirtiéndose en una especie de mantra que fusionaba a la perfección crítica y ambición. Mientras miraba su diseño a medio terminar, se dio cuenta de que su gran reto no era solo cumplir con los estándares técnicos, sino también ser fiel a sí mismo, a su historia y a su esencia. Pero, ¿podía realmente mantener esa autenticidad sin sacrificar calidad? Los días pasaban, y con ellos crecía la presión. Cada boceto era un enfrentamiento constante entre el corazón y la mente. Pese a su esfuerzo,
Había momentos en los que la duda lo asaltaba, y el peso de la crítica interna se hacía palpable. Cada vez que pensaba en la presentación, un nudo se formaba en su estómago. ¿Estaría listo para mostrar su verdadero yo? ¿Sería capaz de aceptar los juicios que vendrían con su entrega? Decidido a fortalecer su autoestima y su trabajo, se propuso aprender de los errores. Asistió a talleres y seminarios sobre diseño y arquitectura. Entre profesionales, encontró el aliento que tanto necesitaba. Al compartir sus inquietudes, se sorprendió al descubrir que muchos otros luchaban con el mismo dilema. La búsqueda de la autenticidad en un campo que a menudo prioriza lo técnico. En una de esas sesiones, una conferencista hizo hincapié en la importancia de contar historias a través del diseño. Sus palabras resonaron profundamente en Antonio, encendiendo una chispa de inspiración que lo llevó a entender que había que abordar la crítica desde una perspectiva diferente. Ya no vería cada opinión como un ataque, sino como una oportunidad para enriquecer su narrativa personal. Incursionando en las historias de otros arquitectos famosos, se dio cuenta de que las obras más célebres no eran meramente técnicas, sino que contenían una parte de sus creadores. Creyó firmemente que todos esos elementos debían manifestarse en su propio trabajo. Con la claridad mental renovada, jardín de ideas floreció en su mente. Lo que había comenzado como un proyecto confuso y lleno de inseguridades, se transformó en un lienzo lleno de posibilidades. Cada día, al amanecer se sentaba en su mesa y se comprometía a trabajar no solo en su diseño, sino en su confianza. Aprendió a meditar, a visualizar su éxito y a ahondar en su narrativa personal. Algo dentro de él comenzó a cambiar. La voz de Salvador ya no era una sombra amenazante, sino una guía que lo empujaba a superarse constantemente. Mientras sus niveles de confianza aumentaban, las críticas se volvieron más fáciles de recibir. Incluso encontró satisfacción en los comentarios constructivos, lo que antes lo paralizaba. Con cada anotación y corrección, su obra se volvía más robusta y significativa. Hasta su inseparable cuaderno de bocetos comenzó a llenarse de anécdotas, reflexiones e ideas ligeras, guiando así su proceso creativo. El día de la presentación se acercaba vertiginosamente. A medida que se preparaba mentalmente, la ansiedad se transformaba en energía mágica que lo impulsaba hacia adelante. Un pensamiento se volvió recurrente. Eso que había creado era más que un diseño. Era un acto de valentía. Acepte lo que venga, pensó. Si algún día esperaba hacerle honor a su historia, debía enfrentarlo con todo su ser. En ese giro de la vida, la contemplación de su viaje lo llevó a preguntarse, ¿realmente estaba preparado para el juicio final? Cuando se miró al espejo antes de salir de casa, la pregunta surgió, revelando un nuevo reto ante él. ¿Estaba listo para asumir no solo el desafío de la competencia, sino su propia vulnerabilidad como creador? El camino hacia la verdad había comenzado, y solo el tiempo diría hasta dónde le llevaría. Antonio cerró la puerta de su estudio y tomó una profunda respiración, sintiendo cómo la tensión del aire se entrelazaba con su decisión. Cada paso hacia la presentación era más que un mero desplazamiento físico. Cada paso representaba un avance en su libertad creativa. Decidió que no solo debía mostrar su diseño, sino también la vulnerabilidad que su proceso había acuñado. Al llegar al evento, un bullicio de conversadores y profesionales lo envolvía. Miradas curiosas se centraban en él. Sintió el latido de su corazón compitiendo contra los murmullos. Si sus piernas temblaban, lo era por la anticipación y no por el miedo. En el último momento, en lugar de enfocarse en lo que podía fallar, concentró su energía en recordar por qué había comenzado este viaje. Ser fiel a su esencia. Mientras escuchaba el eco de sus pensamientos, podó las voces de juicio que amenazaban con desestabilizarlo. Aquellas voces, que alguna vez fueron estridentes, ahora eran susurros lejanos, que no podían usurpar su convicción. Era el momento de demostrar que el verdadero arte no se hallaba solamente en la técnica, sino en la historia que cada creación contaba. Cuando le llegó su turno, tomó la palabra.
Las palabras fluyeron como agua ante una roca que se suaviza con el tiempo. Explicó no solo el diseño arquitectónico, sino también las emociones e historias que lo impregnaban. Relató su trayectoria, sus desafíos, y cómo cada trazo de su trabajo era un reflejo de su lucha interna. A medida que avanzaba, notó que algunos de los asistentes se inclinaban hacia adelante, atrapados por su narración. La conexión emocional que estaba creando parecía resonar en el espacio, llenándolo de una energía palpable. Al culminar su presentación, en lugar de esperar que las críticas lo aplastaran, abrió el foro a preguntas. Una voz surgió desde el público. Era un colega de renombre, conocido por su rigidez. ¿Cómo te atreves a mostrar tus vulnerabilidades en un campo donde lo perfecto es lo que prevalece?, cuestionó. Antonio sintió una tensión en el aire. Sin embargo, se armó de valor, consciente de que responder esa pregunta era su oportunidad de reafirmar su crecimiento. Porque lo perfecto es inalcanzable, respondió con firmeza. La verdadera belleza en el diseño radica en la autenticidad de quien lo crea. Hacerlo implica riesgos, pero también es lo que me conecta con los demás. La imperfección es la que cuenta la historia. A medida que hablaba, sintió que la comprensión se desbordaba entre los oyentes, y sus cuerpos se relajaban, mostrando un interés genuino. Aunque las críticas siempre estarían presentes, había descubierto que la clave era transformar cada opinión en una lección. Después de la presentación, recibió varios elogios y algunas críticas constructivas. En lugar de disfrutar únicamente de los halagos, se centraría también en las opiniones que podrían enriquecer su proceso. Esa mezcla de aceptación y desafío fue el combustible que necesitaba para continuar su camino. Mientras recogía sus cosas, un viejo amigo se acercó. Nunca te vi de esta manera, Antonio. Estás listo para cosas más grandes. Su simple afirmación resonó en él, reavivando chispas de ambición y deseo de superar los límites. Comprendió que había alcanzado un peldaño, pero no el final. Algo en su interior lo impulsaba a buscar más. Había algo más grande esperando, una próxima meta que exigía un cambio radical en su enfoque creativo. No sería sencillo, pero el viaje de confrontarse a sí mismo y a su arte apenas comenzaba. Al salir del edificio, una lluvia fina comenzó a caer sobre la ciudad. Bajo la carpa de su paraguas, una idea surgió, tan brillante como esos primeros rayos de sol después de una tormenta. Necesitaba explorar más allá de las fronteras del diseño tradicional, buscando intersecciones entre la arquitectura y otras formas de arte. Pero mientras esa visión pululaba en su mente, la pregunta lo golpeó. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para hacer de su arte una verdadera revolución? El desafío evolutivo se mostraba ante él. La pregunta le acechaba mientras avanzaba por la calle. ¿Cuánto estaría dispuesto a arriesgar por ser verdaderamente auténtico? La lluvia se convertía en un suave murmullo lleno de posibilidades mientras Antonio caminaba por las calles estrechas de su ciudad. Cada gota parecía representar un momento de introspección y reflexión. La pregunta que lo había golpeado no era solo un desafío, sino una invitación a sumergirse en una exploración más profunda de su ser y de su arte. Volvió a su estudio con una nueva determinación. Sabía que debía salir de su zona de confort, más allá del diseño convencional que solía perpetrar. Las paredes de su estudio, una mezcla de planos y bocetos, ahora le parecían una prisión creativa. Necesitaba espacio para experimentar, no solo con formas y colores, sino con conceptos. Decidió que su próxima obra no sería un edificio. Eso era solo el comienzo. El primer paso fue sumergirse en el arte contemporáneo y la escultura. Antonio dedicó horas a leer, a ver documentales y a visitar exposiciones. Cada nueva pieza que contemplaba le susurraba nuevas narrativas, impulsándolo a cuestionar su relación con el espacio y el contexto. Aprendió que el arte no solo debía ser funcional, sino que podía y debía evocar emociones, generar diálogos. Un día, mientras examinaba una instalación que conectaba luces LED a sonidos ambientales, se dio cuenta de que el arte podía ser un espacio de interacción. ¿Por qué no crear un diseño arquitectónico que no solo albergara a las personas,
sino que también invitara a la reflexión en ellas. Todo lo que había aprendido en la presentación se encajaba como las piezas de un rompecabezas, cada experiencia llevándolo hacia un nuevo nivel de autoconocimiento. Fue entonces cuando decidió emprender un proyecto audaz, una instalación al aire libre que fusionara arquitectura, arte y naturaleza. Imaginó un espacio que respetara el entorno, que provocara la participación y que permitiera a las personas tocar, oler, escuchar y ver de una manera que no se había explorado antes. Para desarrollar esta visión, necesitaba colaborar con artistas de diversas disciplinas, músicos, escultores, incluso poetas. El desafío era enorme, pero su ambición lo impulsaba a buscar esas conexiones. Sin embargo, el nuevo territorio que exploraba no venía sin su propio conjunto de temores. ¿Cómo manejaría las críticas si su visión parecía demasiado radical? Antonio se sentó en una esquina de su estudio, rodeado de bocetos y paletas de colores. La duda comenzó a asediarlo. En una lucha entre su deseo de autenticidad y el miedo al juicio, comprendió la paradoja. Cuanto más se acercaba a esa nueva línea creativa, más se sentía inseguro, pero igualmente más fuerte era su deseo de seguir adelante. Decidió que la forma en que abordaría esos temores sería a través de la vulnerabilidad misma que había practicado en su presentación. Se comprometió a documentar todo el proceso, no solo el trabajo final, sino cada error, cada acierto, cada cuestionamiento. Simplemente exponerse a los demás sería una forma de desafiar a su crítico interno. Mientras esbozaba el primer diseño en su mesa, la emoción crecía, lista para dispararse hacia algo que nunca había imaginado crear. Entonces, de repente, un mensaje apareció en su teléfono. Era una invitación para una exposición colectiva en la que podría presentar su obra en desarrollo. Dar el salto hacia lo desconocido era aterrador, pero a la vez, su corazón latió con la emoción de las posibilidades. Antonio sabía que para ser verdaderamente auténtico, debía enfrentar no solo las expectativas externas, sino las internas. ¿Cuál sería su respuesta si la instalación no resonara como había esperado? Esa pregunta lo llevó de nuevo a la elección crucial: ¿la autenticidad o la conformidad? Mientras dibujaba, se hizo evidente que no se trataba solo de arte. Se trataba de su capacidad para trascender sus miedos y abrazar el cambio. Mientras el sol comenzaba a ponerse, dejando un dorado resplandor en su estudio, un nuevo pensamiento lo atravesó como un rayo. Si la exposición era una oportunidad para mostrar no solo su trabajo, sino a sí mismo, un interrogante surgió en su mente. ¿Estaba preparado para desnudarse completamente ante los demás, y a la vez, permitir que su arte hable por sí mismo? Las respuestas comenzaban a fraguarse en su interior, desafiándolo una vez más a dar un paso al frente. El arte era solo el vehículo. El verdadero viaje estaba en el corazón de su vulnerabilidad. Con el lienzo en blanco frente a él, un nuevo desafío se presentaba. ¿Cuándo sería el momento de mostrar no solo su talento, sino al hombre que había llegado a ser en este proceso de evolución personal? Antonio despertó a la mañana siguiente con una mezcla de ansiedad y emoción que parecía vibrar en el aire. El día de la exposición se acercaba a pasos agigantados, y él sabía que cada momento previo era una prueba de su capacidad de resiliencia y autenticidad. En su mente, el eco de las preguntas que lo atormentaban resonaba. ¿Era este su verdadero camino? ¿Iba a decepcionarse a sí mismo una vez más? Consciente de que cada decisión ahora tenía más peso que antes, se dedicó a perfeccionar la idea que había comenzado a esbozar. Hacía horas que trabajaba en un diseño conceptual que no solo debía ser estético, sino que necesitaba conectar emocionalmente con los espectadores. Lo que comenzó como un deseo de experimentar, se había transformado en una cuestión de legado personal. Decidió salir a la calle, cambiar su entorno habitual por la ciudad. La energía del lugar lo empujaba a observar. Rostros apresurados que llevaban consigo historias infinitas, estructuras que contaban su propia narrativa. Todo se convirtió en una fuente de inspiración inagotable. Así sintió que cada paso lo acercaba más a su esencia como artista.
Miró a su alrededor y comprendió que también él era parte de ese paisaje. La vulnerabilidad que había decidido abrazar no era solo un acto de destape, era la manifestación de un diálogo interno profundo. Mientras buscaba un café, vio una escultura callejera que representaba la lucha y la unión. Las palabras de un viejo amigo resonaron en su mente. El arte es la respuesta a la angustia. Se sintió identificado y entendió que su obra debía hacer lo mismo. Este concepto sería el corazón palpitante de su instalación. Un espacio donde las emociones fluyeran libremente, donde las personas pudieran dejar su propia huella. Al regresar a su estudio, se permitió el lujo de la creación sin restricciones. Las dudas comenzaron a disiparse y en su lugar, un torrente de ideas inundó su mente. Sabía que debía incorporar elementos sensoriales y formas que invitaran al juego y despertar de la conciencia. Las horas se convirtieron en días y aquel lugar que una vez parecía una prisión, ahora era un laboratorio de invención. Sin embargo, la carga de la exposición seguía envolviéndolo. Mientras empezaba a colaborar con otros artistas, se vio obligado a confrontar su inseguridad. ¿Sería capaz de comunicar su visión a quienes nunca habían explorado sus pensamientos? Con el tiempo, aquel miedo se transformó en motivación. Aprendió a ceder en algunos aspectos, sopesando los talentos y las perspectivas únicas que los demás aportaban. Una noche particularmente intensa, mientras reforzaba las ideas, un tema nuevo emergió: el diálogo. Antonio se dio cuenta de que su instalación debía propiciar un intercambio no solo entre objetos y personas, sino también entre los sentimientos de los asistentes. La instalación, entonces, se convertiría en un conducto emocional donde cada individuo pudiera descubrir fragmentos de su propia historia. Cada paso que daba lo acercaba a la respuesta que tanto había buscado. La exposición no sería solo una muestra de su trabajo. Sería un espejo en el cual se reflejaría su propia evolución. Reconoció que el arte no es un fin, sino un camino donde se encuentran descubrimientos significativos. Mientras finalizaba los últimos detalles de su obra, reconoció que no existía regreso. Esa travesía hacia lo desconocido lo había moldeado en un individuo más seguro y consciente de su voz. Sin embargo, la incertidumbre continuaba acechando, manifestándose a través de una inquietante pregunta. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar las críticas ante su obra tan personal y arriesgada? La fecha de la exposición se acercaba y no podía escapar de la realidad. Con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que estaba al borde de un abismo. El momento de despojarse de las capas de autoexigencia y asegurarse de que su esencia quedara al descubierto frente a un público. Todo lo que había hecho, todo lo que había aprendido, ahora se reducían a un instante. Un último repaso a la instalación lo llevó a un impasse. Si el arte había sido su vehículo de transformación, aunque tuviese que atrincherarse en su vulnerabilidad, el verdadero desafío sería permitir que quienes visitaran su obra también se sintieran libres de desnudar su propia esencia. Con ese pensamiento en mente, Antonio tomó un respiro profundo, listo para dar un paso al frente, pero cuando se disponía a cerrar la puerta de su estudio, una inesperada llamada interrumpió el silencio, llevando su determinación hacia nuevas direcciones. ¿Sería esta la oportunidad que cambiaría su vida para siempre? Antonio presionó el botón de recibir llamada, sintiendo cómo una oleada de incertidumbre arrastraba sus pensamientos. La voz al otro lado era familiar y cargada de energía. Era Clara, una de las curadoras más influyentes del ámbito artístico contemporáneo. Su corazón latía con fuerza. No solo era una oportunidad profesional, sino también una puerta que podría abrirse hacia nuevos horizontes para su carrera. Antonio, he visto tu trabajo. Honestamente me ha atrapado de una manera que no había experimentado en mucho tiempo, comenzó ella con entusiasmo. Cada palabra le parecía un eje que mantenía a flote su confianza recién adquirida. Sus manos, antes temblorosas al abordar la instalación, ahora se sentían firmes y decididas. Quiero que colabores en un proyecto próximo. Hay una exposición internacional en la que creo que tu obra podría ser un punto focal, continuó Clara.
El corazón de Antonio se inflamaba con una mezcla de emoción y miedo. Ser el centro de atención, eso implicaba un nivel nuevo de exposición que podría superar cualquier cosa que había experimentado hasta ahora. La conversación se extendió, tocando temas sobre el formato de la exposición, el público objetivo y las expectativas. A medida que Clara hablaba, Antonio sintió que el volcán de ideas que había creado en su estudio amenazaba con erupcionar. La presión por cumplir con las expectativas era abrumadora, pero en su interior despertaba una chispa de desafío. Finalmente, él podría probarse a sí mismo, tanto a los demás como a su propia visión. Cuando la llamada terminó, una mezcla de pánico y determinación lo invadió. Se sentó a considerar su próxima decisión. ¿Aceptar un reto que podría poner a prueba todos sus miedos y anhelos? La posibilidad de hacer algo memorable lo estimulaba. Sin embargo, la voz de la duda volvió a susurrarle cálidamente. ¿Estás listo para este nuevo nivel de vulnerabilidad? Pasó la noche reflexionando sobre su obra. Lo que había concebido como un espacio para el diálogo y la conexión emocional podría transformarse en un clamor para encontrar su verdadera voz. Mientras trazaba cada concepto en un papel, el peso de la oportunidad volvía a convertirse en presión. La expectativa de otros artistas, la mirada crítica del público, todo esto podría ser un arma de doble filo. Pero por otra parte, podría ser lo que finalmente lo catapultara. Los días siguientes se convirtieron en una lucha constante entre la creatividad y la autocrítica. La idea de abrir su proyecto al escrutinio de una audiencia global le infundió tanto valor como duda. Integrar las lecciones del estoicismo que había estado explorando en su camino, pensó Antonio, se convertiría en su baluarte. La comprensión de que las cosas que no podía controlar no debían dictar su paz interior le daba un nuevo enfoque. El arte era, en sí mismo, un campo de batalla en el que se enfrentaría a su vulnerabilidad y su necesidad de aprobación. Decidió levantar su obra al nivel que el nuevo proyecto exigía. Comenzó a incorporar técnicas innovadoras que había explorado en sus conversaciones con otros artistas, amplificando la narrativa emocional de su instalación. Este nuevo capítulo se trataba de autenticidad, pero también de entrega. Abrir su corazón y permitir que otros se conectaran con su vivencia. Con cada detalle agregado a la instalación, Antonio sintió que encontraba piezas de sí mismo que había estado buscando. Ese acto de creación se convertía en una liberación, en una celebración de su proceso individual. Estaba trazando un mapa, uno donde el arte no solo era un medio de expresión, sino también un catalizador de conexión personal con los otros. Sin embargo, conforme avanzaba, la presión del tiempo y las expectativas se intensificaban. La fecha de la nueva exposición se acercaba rápidamente, y con ello la realidad de que su voz sería escuchada, su arte visto, y su vulnerabilidad expuesta. Había un abismo al que se estaba acercando, y una parte de él temía que el salto sería al vacío. La última semana antes de la exposición, al verificar cada elemento, una preocupación lo acechó. ¿Había logrado crear el impacto emocional que deseaba? ¿Sería su esfuerzo suficiente para superar sus propias barreras? Ante esta creciente ansiedad, Antonio respiró hondo. Prepararse para esta nueva fase del recorrido significaba también abrazar la incertidumbre. Mientras se preparaba para finalmente destapar su obra, un mensaje de texto apareció en su pantalla. Una invitación inesperada. Era de un crítico de arte conocido, pidiendo una reunión para conversar sobre su trabajo. Aquel momento podría cambiarlo todo. ¿Era esta la validación que tanto anhelaba, o el próximo desafío a superar en su camino hacia el autodescubrimiento? Antonio se encontraba frente al espejo. El sudor perlaba su frente a medida que el día de la exposición se acercaba inevitablemente. Había pasado semanas transformando su idea en una instalación tangible, y, sin embargo, todavía sentía que el abismo emocional en el que había estado sumido lo acechaba. La voz del crítico que había solicitado reunirse con él resonaba en su mente. ¿Sería un punto de inflexión o una trampa más en su lucha interna? Decidió que debía enfrentarse a este reto. Había llegado a comprender que la legitimidad de su obra
no residía solo en la opinión de los demás, sino en su propia evaluación continua y honesta de su proceso creativo. La vulnerabilidad que una vez lo había paralizado, se transformaba ahora en un imán que atraía su autenticidad, y, en ese viaje, había comenzado a dejar atrás la carga de las expectativas ajenas. Aquella mañana, el aire fresco de la ciudad ofrecía el aliento que tanto necesitaba. Las calles vibraban con una energía que lo motivaba a seguir adelante. Las ideas que había estado cultivando florecían a medida que se dirigía al espacio de la exposición. En el camino Antonio recordó las palabras de su abuelo. Controla lo que puedes, suelta lo que no. Esa filosofía estoica se convirtió en su mantra. Un recordatorio constante de que el éxito no solo estaría marcado por el resultado, sino también por el proceso que había abrazado. Al llegar, la atmósfera del lugar lo envolvió. Artistas, críticos y el público general esperaba con ansias, sumidos en un diálogo de sus propias historias. La anticipación palpaba en el aire. Mientras montaba su instalación, sus nervios se desvanecieron, dejando paso a una oleada de confianza. La obra, una fusión de arquitectura y arte sensorial, ya no era solo su creación. Era un espacio donde otros podrían compartir sus sentimientos, conectar y reflexionar. Cuando llegó el momento de abrir la exhibición, la oleada de emociones marcó el paso de Antonio hacia su primer compromiso de la jornada. Al hablar, no solo presentó su obra, sino que también compartió su viaje personal. Habló del dolor de su madre, de la lucha por ser un hijo y un arquitecto al mismo tiempo, y de cómo cada trazo de su diseño representaba una historia de amor y sacrificio. Mientras su voz resonaba, sintió que su vulnerabilidad conectaba con el público a un nivel más profundo. Sin embargo, la mirada crítica de su pasado, personificada por Salvador, aún permanecía en su mente, dispuesta a desafiarlo. Pero esta vez, con una sólida confianza, reveló su vulnerabilidad como una fortaleza. Al final de su presentación, los murmullos de interés llenaron el espacio. Las preguntas que surgieron, lejos de ser temidas, se convirtieron en un puente para enriquecer su discurso. ¿Cómo lograste hacer que cada elemento sea tan personal?, le preguntaron. ¿Crees que hay un límite entre lo técnico y lo emotivo en tu campo? Antonio se sintió en su elemento, listo para discutir las ideas sobre la conexión emocional y la narrativa en la arquitectura. Su trabajo estaba bien recibido, y las críticas eran constructivas, dirigidas a ayudarlo a profundizar su enfoque en la trayectoria de su arte y su impacto. Por primera vez, la validación era una oportunidad de crecimiento, no una condena a su trabajo. La transformación personal se manifestaba, y la sombra de la inseguridad se desvanecía. El momento culminante llegó cuando el crítico que había solicitado la reunión le acercó. Su voz, aunque firme y analítica, carecía del desdén que Antonio esperaba. Has tomado riesgos, y eso es donde reside el verdadero valor de tu obra. Tienes una voz poderosa, pero aún hay un camino por recorrer. ¿Te gustaría trabajar juntos en futuros proyectos? La pregunta resonó en su corazón como un eco de aceptación. En ese preciso instante, supo que había alcanzado un punto de inflexión. No solo había mostrado su capacidad como arquitecto, sino que había conquistado sus miedos internos y había permitido que su historia brillara. Estaba listo para dar ese paso al frente hacia su futuro. Mientras dejaba la sala al final del día, sintió una paz profunda y duradera. La exhibición no solo había sido un espacio para mostrar su talento, había sido una celebración de su transformación personal y profesional. Ya no era el joven atormentado por las dudas, sino un arquitecto que abrazaba su historia, su familia y su arte. Al llegar a casa esa noche, sintió que el peso de la inseguridad se había desvanecido, dando paso a un nuevo desempaquetado de su esencia. Ahora, en lugar de temer a la crítica, estaba listo para seguir su camino hacia la autenticidad, hacia un futuro lleno de posibilidades infinitas. Después de todo, había comprendido que el éxito no se medía solo por las circunstancias, sino por la valentía de ser uno mismo. La jornada del desespero a la confianza jamás fue sencilla, pero ahora,
Antonio estaba equipado para afrontar cualquier desafío que el futuro pudiera brindar. Es hora de que tú también tomes el control de tu vida y busques ese cambio transformador. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que estas historias sigan llegando. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la búsqueda de superación personal.